El músico y cantautor Diego Chávez ha dado sus primeros pasos en otra de sus facetas artísticas y expresivas, que es la literatura, con la publicación de su primera novela, Lo que queda de nosotros, publicado por Revuelta Editores. Y justamente sobre esta novela conversé con Diego y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes siempre nos ceden un espacio para dichos encuentros. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en su local en Camino Real San Isidro y por supuesto seguirla en sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Diego Chávez aquí en Letra Capital. Hola Diego, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para conversar sobre tu novela, Lo que queda de nosotros, que ha sido publicada por Revuelta Editores con una muy bonita portada. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Carlos? Un gustazo. Gracias por darme este espacio para conversar. Bueno, yo quería un poco empezar esta charla preguntándote algo que para mí es una curiosidad colindante con la obsesión, que es desentrañar el origen de los libros, el origen de esta novela, ¿no? Esta novela que para quienes no la han leído tiene que ver con un grupo de jóvenes, de adolescentes, en un colegio, aunque el marco temporal se amplía un poco más, pero básicamente se centra en su vida escolar, en la vida, digamos, desde que se conocen, siendo niños, y luego va transcurriendo la novela. Puede ser vista como una novela de aprendizaje, pero donde ahí está el tema de la amistad, el tema del amor, aunque el amor, ya te preguntaré más cosas sobre eso, porque me parece que es un tema muy, muy interesante en la novela. Pero más allá de eso, creo que está también el tema de ese momento en la vida de las personas, que es la adolescencia, el momento en que uno se cuestiona cosas, descubre cosas, se va encontrándose a sí mismo, se va descubriéndose, ¿no? Y son los momentos en los que aparecen estas, pienso yo, ya tú me corregirás después si es una lectura avesada, pero que es el momento en que nos marcan muchas cosas, ¿no? Que a la larga uno recuerda o evoca, y que encuentra justamente en ese momento de la vida la causa de cosas posteriores de repente, ¿no? Momentos que de alguna manera nos marcan. Entonces quería un poco partir por ahí, preguntándote cómo fue el germen de la novela, ¿no? Esa idea que va germinando, esa imagen que nos persigue hasta que finalmente se plasma en esta novela. Chévere, gracias por tu pregunta. Creo que sí tengo claro el momento en que llegó esa pequeña semilla sin imaginar que se iba a convertir en una novela. Entonces, en el año 2013, cuando yo recién empezaba a explorar la literatura de una forma mucho más consciente, más intencional a la hora de buscar libros que también me formen, no solo como lector, sino también como potencial escritor. Estaban pasando varias cosas en mi vida en ese tiempo, pero me acuerdo que un día recibí una llamada al celular de un número desconocido, contesté, y la voz que sonó al otro lado era una voz muy familiar que no logré decodificar en el instante, hasta que me dijo que ya no te acuerdas de mí, y en ese momento supe que era la que había sido mi primera enamorada, que se había ido del país hacía algunos años, que nuestra comunicación había sido bastante interrumpida a través del tiempo y de la cual ya no sabía nada hace mucho tiempo. Esa llamada llegó acompañada de una visita unos días después, y ese breve lapso en el que ella estuvo aquí revivió muchas emociones, muchos recuerdos, y disparó, o sea, ¿cómo decirlo? No es un libro de autoficción, pero de alguna manera siempre lo es, ¿no? Porque si no escribimos de lo que nos ha pasado, escribimos de lo que podría habernos pasado. Claro. Y siento que eso es un libro que va de eso, ¿no? Siento que ese encuentro despertó muchos posibles caminos, y
y escribí no necesariamente el camino que yo elegí, pero de un camino que pude haber elegido. Entonces tuve un impulso muy fuerte de empezar a escribir la historia de dos chicos que se enamoraron de muy jóvenes, y después la vida los vuelve a encontrar y en ese momento tienen que decidir si es que realmente el amor que se tuvieron en la juventud era un amor real, entre comillas, o fue simplemente una ráfaga de emociones que pasó, ¿no? Esa fue mi primera intención, pero yo quería escribir un cuentito. Y mientras fui escribiendo ese cuento, mientras ella todavía estaba aquí, el cuento empezó a tener 10, 20, 30 páginas, hasta que dije, aguanta, esto puede convertirse en una novela. Y después la historia se transformó de una manera que yo no imaginé que iba a transformarse. Pero digamos que ese fue el primer impulso, como tratar de darle un cierre a esa pequeña historia de amor que tuve en mi adolescencia, pero terminó volviéndose una historia que yo no imaginé y, como verás, bastante grande. Claro. Es curioso, pero bueno, a veces pasa, ¿no? De hecho, Bryce siempre contaba de que Un Mundo para Julius empezó siendo también un cuento y que finalmente se extendió a ser la novela que fue, ¿no? Claro. Bueno, claro, la novela, como tú dices, de alguna manera nos plantea el recorrido de estos dos personajes que se conocen en la infancia, ¿no? Pero claro, no solamente son esos dos, sino hay otros personajes que también aparecen ahí, ¿no? Y forman una especie de grupo. Pero claro, hay una afinidad entre esos dos, ¿no? Y lo interesante, por lo menos para mí, es que a partir de esa, digamos, esa relación que tú mencionas de estos dos personajes y cómo van interactuando y fortaleciendo un vínculo, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención es eso, más que el término enamorados, es el vínculo que forman, ¿no? Es un vínculo bastante complejo. Exactamente, por eso te decía al principio esto del amor, me parece que es muy interesante en la novela, porque está alejado del típico romance, digamos, convencional, ¿no? Como tú dices, es un vínculo complejo, pero al mismo tiempo que nos hace reflexionar sobre eso, ¿no? O sea, la novela, por lo menos desde mi lectura, plantea esa reflexión en torno al amor, en torno a lo que uno puede ser capaz de dejar por amor, ¿no? Es decir, sin mencionar nada y hacer mucho spoiler, pero va un poco por ahí, ¿no? Sí, o sea, nunca tuve la intención de escribir una historia de amor, honestamente, ¿no? Porque justamente lo que a mí siempre me llama de las llamadas historias de amor es la parte más compleja, esa fase que no tiene nombre, ¿no? Porque ¿cuándo dejas de ser amigo para pasar a ser amante? ¿Hay realmente una línea clara? Claro, decimos, no, es que en el momento que uno verbaliza y dice, ya somos enamorados, pero hoy en día tenemos clarísimo que esa línea puede estar muy difusa y hay personas que pueden pasar años en un vínculo sin saber bien qué son, ¿no? En los años 90 eso no era tan explícito, ¿no? Seguramente las cosas eran más formales, pero creo que el vínculo de Fabricio y de Luna explora todas las posibilidades de un vínculo desde el momento en que se conocen, que son niños, ingenuos, a los 8 años, y después por todas las etapas que pasa este vínculo, de esa amistad ingenua, un cariño fraterno, que se empieza no sé, como a mezclar con erotismo en algún momento, y uno termina, creo yo, después de que veo la novela, y dices, ¿realmente alguna vez estuvieron destinados a estar juntos como pareja? Eso es algo que yo mismo me pregunto como autor, ¿no? Claro. Pero creo que es chévere porque justamente mi misión aquí, la misión que asumí no era la de dar respuestas, sino la de mostrar vínculos reales en todas sus facetas, hermosas, inocentes, dolorosas, tormentosas, y tratando de no emitir ningún tipo de juicio, ¿no? Sino simplemente dejando ser a los personajes. Esa fue, digamos, como la misión que yo me autoimpuse. Claro. Sí, pues digamos que permite que cada lector, digamos, saque su propia conclusión respecto a cómo calificar esta relación o este vínculo entre ellos dos, ¿no? Uno podría
eh, pensar, como tú dices, de repente el destino no estaba para que ellos estén juntos de esa manera, ¿no? Incluso ni siquiera sé si es que realmente ellos querían estar juntos. O sea, Ujú. como mismo autor, porque también leo la novela y veo y digo, a veces me salgo un poco de mi rol de autor y me pongo en mi rol de lector y me pregunto, ¿realmente querían desarrollar esta relación de amor? ¿O cuál era la necesidad que tenían detrás, ¿no? Los personajes, ¿no? Bueno, Claro, lo que queda claro es que sí hay un vínculo, que sí hay un amor, digamos, entre ellos dos, totalmente. pero claro, el otro tipo de relación es lo que queda, digamos, en la ambigüedad, ¿no? Porque también está la lectura de, claro, quizás eso pueda romper lo otro, ¿no? Digamos, puede no funcionar y finalmente se rompe el otro que era tan sólido. Ahora, otra cosa interesante es no solamente la parte, digamos, de esta relación romántica, si se quiere, entre estos dos personajes, sino, eh, digamos, la parte introspectiva de los personajes, ¿no? Mm, Sobre todo del personaje del protagonista, Fabricio, eh, porque él, claro, va descubriendo esos sentimientos hacia ella, pero en realidad eh, es como si viéramos el proceso de maduración, en realidad, más mm, allá que del romance, ¿no? De cómo entender la vida, ¿no? Y ahí entra el tema también digamos, por un lado, de la religión, entre comillas, porque hay un personaje que es un cura, si no me equivoco, mm. eh, en el colegio, que es como su confidente, como quien le aconseja, ¿no? Y justamente cuando tiene esas eh, digamos, divagaciones respecto a la chica, pues es el que lo, lo orienta un poco, ¿no? Mm. Bueno, Fabricio pasa por muchas etapas y algo que es muy interesante de esta obra eh, es que yo la escribí en un lapso de aproximadamente 9 años. Entonces, Ujú, yo mismo crecí con la novela y los personajes crecieron conmigo. Alguien de 24 años, más o menos, que fue a la edad en la que empecé a escribir la novela, ujú, eh, y terminarla pues a los 33, por ahí, ese lapso de tiempo no es gratuito, ¿no? Muchas cosas cambiaron en mi propia perspectiva de la vida, en mi propia concepción de las relaciones. eh, y eso es lo mismo que le pasa a Fabricio, y eso es algo muy interesante que no hubiera podido lograrse en el tiempo. ujú, Hay una voz narrativa, y eso ya no lo digo yo, sino las personas que me han leído y me lo han hecho saber y me he dado cuenta yo, que va madurando. El mismo personaje que narra la historia en primera persona, su voz narrativa va cambiando en el tiempo. ujú, Y es que Fabricio va creciendo en el tiempo conmigo también, y muchas de las ideas y las percepciones que tiene él del mundo, del romance, de la religión, ujú, de la sexualidad, eh, hay una gran transformación en el personaje. Eh, y sí, definitivamente el tema religioso es importante para él porque él crece en un contexto donde su mamá es muy, muy, muy religiosa, por los mismos problemas que ella tuvo en su juventud, eh, que si bien se menciona solamente en un par de episodios, pero marcan un poco el sesgo de Fabricio hacia la vida, hacia la religión, hacia Dios. Y tiene de consejero a este cura, pero también tiene de consejero a su mejor amigo que no sabe nada de la vida. Y también tiene de consejero ya unos años después a un librero, eh, que termina siendo quizás la figura más influyente sobre él ya para el final de la obra, ¿no? ujú. Claro, sí, justamente por eso que te mencionaba al principio, ¿no? Que se puede leer como una novela de aprendizaje en el sentido que hay una evolución del personaje, ¿no? Eh, de hecho, sí, me parece que es evidente esa primera ira, ese desconcierto frente a la relación que tiene con la chica, cosas que hace la chica, ¿no? A luego ya eh, a Fabricio ya adulto, eh,
ya se nota una madurez en las acciones. No voy a decir qué acciones porque estaría spoileando la novela, pero sí hay acciones que él hace, ¿no? Que demuestran su madurez respecto a la chica incluso, ¿no? Pero no diré nada más sobre eso. Claro, un poco es su... y es algo que yo también a veces dudo, ¿no? No sé si realmente Fabricio llegó a aceptar las cosas de una manera saludable, o se resignó, o simplemente encontró un mecanismo de defensa para afrontar la vida sin dolor, pero de que hay un cambio importante en él y digamos que en la protagonista que es Luna, también hay un crecimiento inevitable, ¿no? Porque empiezan la historia teniendo 8 años, Claro. y terminan la historia teniendo 20 y tantos, entonces inevitablemente hay un cambio en sus visiones de la vida, ¿no? Ujú. Sí. Y eso solamente hablando de esos dos personajes, porque en realidad podríamos hablar de los demás, ¿no? Eh, Otro personaje interesante, por lo menos para mí, es Jimmy, ¿no? Que luego se descubre de una manera más evidente, digamos, ¿no? Al principio parece ser el típico, digamos, personaje más o menos... El bufón. Claro, ¿no? Claro, el estereotipo del personaje, ¿no? Bufonesco, pero en realidad hay algo más allá que luego se revelará más adelante en la novela. Quería un poco, para ir terminando, mencionabas que te llevó la novela a escribir 9 años, y quería preguntarte cómo fue ese proceso por ejemplo, en el tema de la estructura, que es algo que también me llama mucho la atención. Tú hiciste digamos, una especie de esquema previo, ¿no? Como esos autores que dicen que son autores de mapa, ¿no? Que trazan un mapa y van por ahí, o eres esos autores de brújula, le dicen, a los que vas encontrando el camino transitándolo, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso? En mi caso yo creo que fue más hacia el segundo, pero no, quizás no tanto por elección, sino por deselección, o sea, por la falta de capacidad de elegir, porque no tenía en ese momento los recursos para decir voy a hacer la arquitectura de la novela de esta forma. Fue una escritura, como te digo, sin demasiadas pretensiones, o sea, yo quería escribir un relato para mí, como para cerrar algunos ciclos personales. Sí, cuando la historia empezó a crecer y me di cuenta que se perfilaba a ser una novela, de hecho fue como yo mismo me asusté y dije, oye, esto no tengo la capacidad de sostenerlo, y como por un año dejé de escribir hasta que la retomé con un poquito más pensada. Pero respondiendo directamente a tu pregunta, lo lindo creo de esta novela, que ha sido mi primera novela y que quizás no me vuelva a pasar, es que escribí como un experimento desde la ingenuidad totalmente a la aventura, porque no había expectativas de nadie ni nada, ¿no? O sea, más allá de mi familia, que sabía que estaba escribiendo algo. Entonces fue más como ponerme en un barco y dejar que el viento me lleve, y después en esa aventura que el viento me iba llevando a diferentes puertos, ir descubriendo cosas, ir descubriendo que la historia tenía sentido. Y después, ya cuando todo el manuscrito estuvo listo, lo revisé y ya empecé a ordenar algunas cosas que quizás no cuadraban bien, pero tengo un poquito de ambos. O sea, por un lado fue muy de soltar. Los nombres de los personajes nacieron en la misma escena donde aparecen los personajes, no los planifiqué, fue como que miró por la ventana y apareció Jimmy, y así nació Jimmy. No lo había pensado en ese personaje y de pronto se volvió uno de los personajes más importantes de la historia. O en el cumpleaños tal, la compañera Mimi apareció, pum, no sabía quién era, es como alguien me la presentó en ese momento y dije, ok, vamos a seguir desarrollándola, y de pronto también se volvió alguien importante. Y ha sido una experiencia bien bonita como autor, porque ahora que tengo mucho más conocimiento y muchos más recursos, me sería mucho más difícil escribir tan espontáneamente, ¿no? Claro. Ya con el conocimiento seguramente uno tiende a controlar un poco más, a planificar más. En este caso fue bien a la deriva. Sí tenía algunos hitos de la historia, 2 o 3 hitos que decía, voy a llegar ahí y voy a llegar ahí. ¿Cómo voy a llegar? No tengo idea. ¿Qué va a pasar en el camino? No tengo idea. Y incluso sus mismos hitos fueron cambiando, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy bonita porque yo mismo fui descubriendo la historia.
no sabía lo que me esperaba. Eh, y terminó tomando esa forma, ¿no? Ujú. Claro, y uno como lector va haciendo ese mismo recorrido, pues, ¿no? Descubriendo, ¿no? Y la historia, muy honestamente, la fui descubriendo como un lector, ¿no? Como te digo, sí tenía en cuenta algunos hitos importantes, Ujú. pero qué personajes iban a aparecer ahí, es más, a veces tenía que volver y recordar cómo se llamaba tal personaje porque no lo había planificado, había aparecido como un día tú vas a una reunión y te presentan a alguien y chévere, y de pronto esa persona se convierte o tu mejor amigo, o tu novia, o tu socio. Ujú. Siento que eso me pasó con los personajes, aparecieron en el momento que se les necesitaba Ujú. y de pronto se ganaron su lugar en la historia, ¿no? Jimmy es un claro ejemplo de un personaje que se ganó su lugar en la historia y me gusta que lo hayas mencionado porque justamente lo que traté de hacer es... la historia está muy nutrida de estereotipos, pero yendo un pasito más allá, ¿qué puede haber detrás de ese estereotipo, ¿no? Ujú. Eh, el chico enamoradizo, obsesivo, lo hemos visto un montón de veces, pero creo que de la forma que se obsesiona Fabricio tiene un matiz distinto, Exactamente. ¿no? Porque Sí. no es un romántico empedernido, está muy conflictuado. Tú esperarías que el primer beso con la chica que ama sea el momento más glorioso de su vida, pero al instante se enturbia por sus propios pensamientos. Claro, porque el estereotipo del enamoradizo es que la obsesión es simplemente la acción, digamos, lo superficial, ¿no? Ese glamour, digamos, del amor. Y en cambio Fabricio no, yo siento que es más bien un sentimiento mucho más profundo, ¿no? Claro, y totalmente, porque además ahí entra el espejo que es Luna en relación a la mamá de Fabricio, ¿no? Eh, Fabricio trata de recuperar el vínculo roto con su mamá a través de Luna, con la esperanza de que ella sí cumpla esas expectativas y le vuelve a pasar lo mismo. Entonces es como un ciclo complejo, ¿no? Luna, ya ¿cuántas veces hemos visto el personaje de la chica linda, ingenua, que ama a todo el mundo y todo el mundo la quiere y es el sueño de todos los chicos? Pero de pronto vas conociendo un poquito más a Luna y ves que también tiene sus sombras y sus complejidades, Ujú. ¿no? Jimmy, el gracioso, que tú dices, que siempre va a ser superficial, y de pronto en un episodio descubres que ha pasado cosas muy complejas también en sus emociones. Ujú. El personaje del librero que aparece como el típico viejo conocedor, gurú, el Claro. Rafiki, ¿no? Que sabe todo, y de pronto más adelante vas a darte cuenta que él mismo también lidia con sus propios conflictos y su oscuridad. Entonces creo que eso es una de las cosas que más disfruté de la novela, explorar Ujú. todos los matices de los personajes, porque siento que a mí como lector me gusta mucho eso también, cuando yo encuentro un personaje que a veces me causa molestia, pero al mismo tiempo me hace reír y lo quiero, pero lo odio al mismo tiempo, y terminas una historia y dices, ¿quién es el malo, no? ¿Quién es el malo de la historia? ¿Quién es el bueno? Claro. Cuando no logras identificar bien quién es el villano, entonces a mí esas historias a mí me gustan, porque es como la vida misma, o sea, en nuestra propia vida seguramente tú, Claro. para algunos serás un villano y para otros serás un héroe, dependiendo del contexto y la faceta de tu vida en la que te hayan conocido, ¿no? Ujú. Entonces Claro, eso va un claro. poco por ahí. Digamos, cada ser humano es una complejidad, ¿no? Tiene zonas luminosas, por supuesto, pero también tiene oscuridades, ¿no? Todos tenemos eso, ¿no? Exacto, y es chévere que no es fácil para todos mostrar sus partes oscuras también. Y uno de mis deseos también era que a través de esta novela puedan encontrarse con personajes así y entiendan que no están locos, ¿no? Que todos tenemos estas contradicciones y no por eso tenemos que estar estigmatizados. Ujú. Exactamente. Muchas gracias, Diego. Y muchas gracias. Es un placer conversar contigo y estaremos atentos a tu segundo proyecto literario. Y amigos, el libro ya está en librerías, se lo recomendamos mucho. Gracias, Carlos. Un Gracias gustazo. nuevamente.